El silencio del juzgado se rompió cuando ella entró con los dos niños de la mano, y todos notaron que los gemelos tenían los mismos ojos que el difunto millonario. La puerta se abrió con un chirrido agudo que reverberó por toda la sala, obligando a todos a voltear casi al mismo tiempo. La jueza levantó la cabeza, el abogado dejó de revisar sus papeles, los reporteros enfocaron sus cámaras y Julieta, la amante autoproclamada viuda moral de Mateo, abrió la boca como si hubiera visto un fantasma. Porque, en cierto modo, lo había visto. Clara, la esposa abandonada, la mujer que nadie esperaba que volviera, la que supuestamente estaba demasiado rota para enfrentar nada. Pero allí estaba con los tacones golpeando el piso como si marcara un ritmo de guerra. Su vestido crema se movía con la elegancia de alguien que sabía que todos la miraban pero no les debía absolutamente nada. Su rostro era sereno, demasiado sereno para una mujer que había sido humillada públicamente. Había una chispa oscura en sus ojos, algo que mezclaba dolor, determinación, y una calma peligrosa. Y junto a ella Tomás y Leo, los gemelos de 3 años. Idénticos entre sí, idénticos a su padre muerto. Sus ojos oscuros y profundos parecían absorberlo todo, incapaces de comprender la magnitud del momento, pero conscientes de que algo grande estaba ocurriendo. Los murmullos comenzaron de inmediato. Ella no se había ido del país. Dicen que Mateo la dejó días después del parto. Esos niños son iguales a él. Julieta se va a desmayar. Y Julieta, vestida con un traje blanco entallado que gritaba, heredera, se levantó como impulsada por un resorte. Su rostro pasó del shock al enojo en cuestión de segundos. ¿Qué haces aquí?, escupió, agarrándose al borde de la mesa como si el mundo se inclinara bajo ella. Clara no la miró, no lo necesitaba. Su presencia, su postura, su simple respiración ya era suficiente para hacer temblar a Julieta. En vez de responderle, guió a sus hijos hacia la primera fila y se sentó con la elegancia de una reina que regresa a reclamar su trono. La jueza tuvo que golpear el mazo para recuperar el orden. Silencio en la sala. Señora, miró los papeles confundida, señora Clara Montes de Reyes, usted no estaba registrada como asistente para la lectura del testamento. Clara cruzó las piernas, acomodó un mechón detrás de la oreja y dijo con voz firme. Porque nadie me invitó, nadie quería que viniera, pero soy la esposa legal de Mateo. Y estos, apretó suavemente las manos de los gemelos, son sus hijos legítimos. Reporteros alzaron cámaras, los flashes parpadearon. La tensión se volvió casi sólida en el aire. Julieta soltó una carcajada nerviosa, tan frágil que parecía a punto de quebrarse como vidrio. Es broma, ¿verdad? Mateo te dejó por mí, él ya había cambiado su testamento. Él dijo que lo suyo era solo, alzó la mano como espantando un mosquito, un error del pasado. Él me prometió todo. Clara giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos brillaban pero no con tristeza. Era algo más afilado, algo más calculado. Entonces, ¿por qué tienes tanto miedo de que se lea el testamento? El rostro de Julieta se tensó. Sus dedos comenzaron a tamborilear sobre la mesa. Su respiración se aceleró. La jueza volvió a intervenir. Señorita Julieta, por favor tome asiento. Procederemos con orden. Pero Julieta no se movió. Estaba paralizada entre defender su supuesta posición y el terror de que todo se derrumbara delante de todos. El abogado encargado de la lectura del testamento, un hombre mayor con expresión cansada, tragó saliva. Era evidente que él también estaba sorprendido por la presencia de Clara. Reacomodó sus lentes y habló. Bien, procederemos con la lectura del documento presentado por la señorita Julieta y luego determinaremos la legitimidad de cualquier reclamo adicional. Perfecto, dijo Clara sin parpadear. Julieta se volvió hacia ella, iracunda. ¿Qué pretendes? Arruinarlo todo ahora que él no puede defenderse. Clara ladeó la cabeza como si realmente lo pensara. No necesito arruinar nada. La verdad siempre habla sola. Y esa frase cayó como una bomba. Los gemelos empezaron a inquietarse, no por miedo, sino por el ambiente espeso, cargado de tensión. Clara los acarició suavemente en la cabeza, tan segura, tan inquebrantable, que cualquiera que la mirara podía ver que no había venido a mendigar nada. Había venido a reclamar lo que le correspondía. Lo que Mateo había intentado proteger antes de morir. Julieta, en cambio, se veía cada vez más atrapada en su propio pánico.
Sus ojos revoloteaban de Clara al abogado, del abogado a los gemelos, como si la realidad se cerrara sobre ella como una trampa. Porque lo que nadie sabía, lo que nadie esperaba, era que Clara había descubierto algo. Algo que Mateo le dejó escondido. Algo que cambiaría por completo el rumbo de la lectura, del juicio, y del destino de todos en esa sala. La jueza respiró profundamente, lista para dar inicio, cuando Clara levantó la mano. Un simple gesto, pero suficiente para congelar el aire. Antes de que empiecen, dijo ella, su voz un hilo de acero, quiero dejar claro que si alguien aquí intenta ocultar, manipular o destruir información, yo tengo pruebas. Y están a salvo. El abogado frunció el ceño. Julieta se llevó la mano al pecho. Los reporteros acercaron más las grabadoras. ¿Pruebas de qué?, preguntó la jueza. Clara sonrió, una sonrisa tan fría que hizo eco en cada rincón del juzgado. De la verdad sobre cómo murió mi esposo, y de por qué él temía que esta lectura fuera manipulada. Y entonces, por primera vez desde que había entrado, Julieta retrocedió un paso, como si alguien la hubiera empujado. La sala entera contuvo la respiración. Clara ya no era la esposa abandonada. Era la mujer que regresaba a desenterrar secretos. Y nadie, ni siquiera Julieta, estaba preparado para lo que vendría. Cuando el abogado abrió el sobre del testamento, la tensión en la sala se volvió casi insoportable. Julieta se levantó de un salto, sus manos temblorosas agarrando el respaldo de su silla como si aferrarse a algo pudiera salvarla del impacto. Sus ojos recorrieron el documento con una mezcla de incredulidad y pánico que la hacía parecer más frágil de lo que siempre había querido mostrar. Esto no puede ser, susurró, más para ella misma que para alguien más. Este no es el testamento que él me prometió. El abogado Carranza la miró con severidad, ajustándose los lentes y sacudiendo ligeramente la cabeza. Señorita Julieta, me temo que ha habido un error. El documento que usted nos entregó no tiene valor legal. Este sobre contiene el testamento original de Mateo Montes, fechado y firmado antes de cualquier cambio que usted menciona. Un murmullo recorrió la sala. Los reporteros comenzaron a murmurar entre ellos, las cámaras enfocando los rostros de todos los presentes, captando cada reacción. Julieta tragó saliva, sus labios se tornaron blancos y retrocedió un paso, como si de repente hubiera sido atrapada por algo invisible pero letal. Clara, por su parte, permanecía serena, sentada con los gemelos a su lado, su postura inmutable y segura. Sus ojos seguían cada movimiento de Julieta, cada tic nervioso, cada respiración entrecortada. La calma absoluta de Clara contrastaba con la tensión evidente de la amante, y era imposible no notar la diferencia, una mujer que había sufrido traición y abandono, y otra que había planeado aprovecharse de esa debilidad. ¿Cómo?, balbuceó Julieta, ¿cómo apareció este documento? Debió haber sido destruido. Clara ladeó la cabeza apenas, sonriendo con un dejo de superioridad que hizo que la sala se estremeciera. Tal vez alguien quería asegurarse de que la verdad no se perdiera, dijo ella. Alguien que realmente se preocupaba por la familia de Mateo. El abogado Carranza asintió, tomando el documento con cuidado, y comenzó a leer en voz alta. Cada palabra que pronunciaba hacía que el rostro de Julieta se transformara lentamente de incredulidad a pánico absoluto. Si algo me ocurre, todo lo que poseo debe pasar a Clara Montes, mi esposa, y a nuestros hijos, Tomás y Leo. No deseo que mi herencia caiga en manos de personas que buscan manipular mi voluntad. Este testamento refleja mis deseos legítimos y debe ser respetado sin alteraciones. Las manos de Julieta se crispaban, sus uñas clavándose en la madera de la mesa. Su respiración era rápida, casi descontrolada. La sala entera parecía contener la respiración, esperando que alguien dijera algo, cualquier cosa, pero nadie se atrevía. Clara permanecía imperturbable, con una mano sobre cada uno de los gemelos, asegurándose de que no se movieran demasiado, de que no se asustaran, pero al mismo tiempo dejando claro que ellos también eran parte fundamental de este momento. Sus ojos no se apartaban de Julieta. Había una claridad, una resolución que irradiaba poder. Nadie podía dudar de que la mujer frente a ellos ya no era víctima, era dueña de la situación. Julieta finalmente gritó, rompiendo el silencio que se había instalado como una losa pesada. Eso es imposible. Él me dijo que yo era la heredera. Él me dijo que yo recibiría todo. Carranza la miró con severidad.
Señorita Julieta, usted nos presentó un documento sin firmas válidas y sin reconocimiento legal. No puede reclamar nada basado en algo que carece de validez. Julieta retrocedió, dando pasos torpes hacia atrás, hasta chocar con la pared detrás de ella. Sus ojos buscaban desesperadamente un aliado, una salida, pero no había ninguno. Incluso sus supuestos amigos en la sala parecían sorprendidos y confundidos, incapaces de intervenir en la tormenta que se estaba formando. Clara, finalmente, habló. Su voz era tranquila pero firme, y cada palabra parecía cortar el aire como un cuchillo. El día que Mateo murió, tú estabas con él, Julieta, dijo. Lo convenciste de que rompiera con todo lo que tenía antes de conocerme. Lo manipulaste, pero no sabías que él había enviado este testamento original a mi correo privado para proteger a sus hijos y a mí. El grito que Julieta soltó a continuación fue tan fuerte que hizo que varias personas en la sala se cubrieran los oídos. Mentira, eso es una falsedad. Él me amaba, él me eligió a mí. Clara la observaba como quien contempla un insecto atrapado en la luz, y apenas murmuró. No, Julieta, él eligió proteger a su familia. Eso es lo que eligió. Los reporteros captaban cada instante, cada gesto, cada palabra. Las cámaras brillaban y los flashes iluminaban los ojos furiosos de Julieta, mientras la calma de Clara brillaba como un faro, inquebrantable. Incluso los gemelos comenzaron a mirar, sin entender la magnitud de la situación, pero percibiendo la tensión en la voz y el cuerpo de sus madres. Entonces, algo inesperado ocurrió. Tomás, uno de los gemelos, sacó algo de su pequeño bolsillo, un sobre que nadie había notado antes. Lo sostuvo en sus manos temblorosas de niño, mirando a su madre como buscando permiso. Mamá, dijo con su voz inocente, esto es lo que estabas buscando. Clara se inclinó ligeramente hacia él, su sonrisa apenas perceptible, y asintió. Tomás le entregó el sobre. La sala entera contuvo la respiración al ver que Clara lo tomaba con cuidado. Los ojos de Julieta se abrieron de par en par, el terror ahora evidente en su rostro. Eso no, no, puede ser, gritó Julieta, ese sobre. Él no quería que nadie lo tuviera. Clara lo sostuvo firme con una calma que contrastaba con la desesperación de Julieta. Parece que alguien pensó que sería mejor asegurarse de que la verdad llegara a sus manos. Ahora, Julieta, todo lo que planeaste queda al descubierto. El abogado Carranza tomó el sobre y se acercó a Clara para verificar su contenido. Todos los presentes podían sentir que algo grande estaba a punto de revelarse. Las cámaras captaban cada expresión, cada respiración contenida. Julieta estaba blanca como la tiza, incapaz de moverse, incapaz de articular palabra. Clara acarició la cabeza de los gemelos mientras observaba la escena, un gesto tan humano y tierno que nadie podía ignorar, y al mismo tiempo transmitía un mensaje silencioso: nada ni nadie podía intimidarla, nada podía romper lo que Mateo había protegido. Los murmullos aumentaban en la sala. Los periodistas intercambiaban miradas rápidas, notando que el juicio había tomado un giro que nadie había anticipado. Todos podían sentir que la historia que parecía un simple testamento de herencia se estaba transformando en una batalla por la verdad, por justicia, y por la memoria de Mateo. Julieta intentó levantarse, pero la jueza la detuvo con un golpe suave del mazo. Señorita Julieta, permanecerá en su lugar hasta que se resuelva el procedimiento. Clara asintió levemente y por un momento la sala pareció contener el aliento, esperando que el abogado continuara, esperando que la verdad finalmente saliera a la luz, y esperando que Julieta enfrentara las consecuencias de sus acciones. El sobre en manos de Clara no solo prometía revelar secretos, sino también poner fin a las mentiras que Julieta había mantenido durante meses. Cada persona en la sala sabía, aunque nadie lo dijera, que la situación estaba a punto de estallar. Y en ese instante, con todas las miradas sobre ella y los gemelos a su lado, Clara sabía que la justicia estaba a punto de tomar su curso. El siguiente movimiento no sería de ella, sino de la verdad misma. En cuanto Clara abrió el sobre que Tomás había entregado, un silencio pesado cayó sobre toda la sala. Julieta se tensó al instante, como si alguien hubiera colocado un cuchillo sobre su pecho. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver lo que había dentro, un pequeño pendrive, negro, sencillo, aparentemente insignificante, pero que contenía todo lo que ella había temido desde el primer día. Eso no, jadeó, retrocediendo, su voz temblorosa y quebrada, eso tenía que desaparecer.
Clara lo tomó con calma, casi con reverencia, como quien sostiene un objeto sagrado. Sus ojos brillaban con la certeza de que la verdad estaba a punto de salir y que nada podría detenerla. Los gemelos, confundidos pero confiados, se aferraron a su madre, percibiendo su determinación. «Julieta», dijo Clara con voz firme, «esto es lo que mi esposo preparó para protegernos. Esto es lo que asegurará que la verdad sea conocida». El abogado Carranza se inclinó para conectar el pendrive a la computadora del juzgado y en cuestión de segundos las cámaras captaron la primera imagen proyectada en la gran pantalla: Mateo, serio, delgado, con ojeras marcadas y la voz cargada de advertencia. «Si están viendo esto, ya no estoy», comenzó Mateo en el vídeo. «No confíen en Julieta. No fue un accidente. Ella me amenazó con dañar a Clara y a nuestros hijos si no firmaba el testamento falso que ella preparó. Si algo me ocurriera, busquen a ella y protejan a mi familia». El grito que Julieta lanzó fue desgarrador, un sonido que llenó la sala de un horror casi palpable. Sus manos temblaban, sus labios se movían en vano, incapaces de articular ninguna defensa. Era como si todo su mundo se estuviera desmoronando en tiempo real. «Mentira», gritó, «él me amaba. Él me elegía. Esto es un montaje». Pero nadie la escuchaba. La jueza, los abogados, los reporteros, todos estaban concentrados en la proyección. Cada palabra de Mateo, cada gesto suyo, parecía más real que cualquier intento de Julieta por manipular la situación. Las cámaras captaban su rostro pálido, sus ojos desorbitados, la humillación absoluta. Clara permanecía tranquila, abrazando a los gemelos, sus ojos fijos en Julieta. Había un brillo frío y calculador en ellos, un mensaje silencioso que decía: «Todo lo que has hecho, cada mentira, cada traición, está expuesta. Y ahora nadie puede salvarte». El vídeo continuó mostrando evidencia que Julieta no podía negar: documentos digitales, grabaciones de mensajes y llamadas, pruebas de que ella había intentado manipular la voluntad de Mateo, obligarlo a firmar el testamento falso, incluso amenazarlo directamente. Cada escena estaba documentada, cada palabra registrada. La sala entera podía ver la magnitud de la traición. Los gemelos Tomás y Leo observaban curiosos y tranquilos, como si entendieran que su padre había dejado todo listo para protegerlos. Clara los apretó contra sí, sintiendo una oleada de alivio mezclada con el orgullo silencioso de haber soportado tanto dolor y haber sobrevivido para este momento. Julieta cayó de rodillas, sus manos cubriéndose el rostro mientras sollozaba. Sus gritos eran una mezcla de incredulidad y desesperación. Había perdido todo: la supuesta herencia, el prestigio, la ilusión de poder. Su mundo se desmoronaba frente a los ojos de todos. Nadie acudió en su ayuda, nadie podía hacerlo. «Esto no puede», balbuceaba, «no puede ser real». Carranza se acercó lentamente con voz firme. «Señorita Julieta, el testamento es legal, original y firmado. Todas las pruebas presentadas aquí son legítimas. Usted no tiene derecho alguno sobre la herencia ni sobre ninguna propiedad de Mateo Montes». Clara se inclinó ligeramente hacia los gemelos y les susurró: «Ahora están a salvo. Todo está en orden». Los niños respondieron con pequeños abrazos, como si entendieran que su madre finalmente había triunfado. La sala, que hasta hacía unos minutos estaba cargada de tensión, ahora estaba llena de un silencio respetuoso, de admiración contenida ante la fuerza de Clara. Los guardias se acercaron a Julieta colocándole esposas mientras ella intentaba resistirse. Pero incluso su resistencia era inútil, estaba atrapada en la evidencia que había creado su propia arrogancia y traición. Su voz se convirtió en un lamento apagado mientras la conducían fuera del juzgado. Clara se mantuvo firme, observando cómo desaparecía por la puerta de la sala, y entonces giró hacia los abogados y la jueza con una mirada de resolución absoluta. «Todo lo que él quería proteger está seguro ahora», dijo, con voz clara y resonante. La jueza asintió, impresionada por la serenidad y autoridad de Clara, y dictó el cierre del caso, confirmando que la herencia y todas las propiedades de Mateo quedaban bajo la custodia legal de su esposa y de los gemelos. Los reporteros, antes enfocados en Julieta y en su supuesta victoria, comenzaron a grabar a Clara, aplaudiendo discretamente por su calma y dignidad. Algunos incluso se acercaron para hacer preguntas, pero ella, con los niños a su lado, simplemente caminó hacia la salida del juzgado, sin mirar atrás.
Su postura era impecable, elegante, pero cargada de una fuerza que hacía que cualquiera que la viera supiera que no se podía desafiar. Mientras cruzaba la puerta bajo los flashes de las cámaras, Clara respiró profundamente. Por primera vez en meses sentía que la presión que había soportado, las humillaciones y el abandono, se desvanecían. Había recuperado lo que era suyo, había protegido a sus hijos y había hecho justicia sin recurrir a la violencia, solo con inteligencia y determinación. Los gemelos reían suavemente, inconscientes del alcance total de lo que acababa de ocurrir, pero felices de estar con su madre. Clara los abrazó más fuerte, sintiendo que su vida comenzaba un nuevo capítulo. Un capítulo donde la traición y el dolor habían quedado atrás y donde su familia estaba finalmente segura. Julieta fue llevada fuera del juzgado llorando y gritando, pero su voz ya no tenía poder. Para Clara y sus hijos, ese capítulo estaba cerrado. Y mientras los reporteros captaban cada momento de su salida, quedó claro para todos los presentes, la mujer que había sido abandonada y despreciada regresaba más fuerte que nunca, invencible en su dignidad y protegida por la verdad que Mateo había dejado para ella y sus hijos. Clara, con los gemelos de la mano, salió al aire libre. La luz del sol golpeó suavemente su rostro como una señal de que la tormenta había terminado. La cámara captó su mirada fija en el horizonte, decidida y serena. Sabía que la vida podía ser incierta, pero ahora tenía algo que nadie podría arrebatarle, la justicia, la verdad y la seguridad de su familia. Mientras caminaba, susurró a los niños: «Nunca olviden, mis pequeños, que la verdad siempre encuentra su camino. Y quienes buscan hacer daño, tarde o temprano, enfrentan las consecuencias». Los gemelos sonrieron y Clara, por primera vez, permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. Había triunfado no solo sobre Julieta, sino sobre el miedo, la traición y la injusticia. La esposa abandonada había regresado, y esta vez, nada ni nadie podría derribarla. El aire parecía más ligero, el mundo más claro. La sala de justicia detrás de ella había sido testigo de cómo la verdad se imponía sobre la mentira. Julieta había gritado, llorado y perdido todo, y Clara había ganado, silenciosa, con inteligencia y coraje. La historia había terminado, pero para Clara y los gemelos apenas comenzaba un nuevo capítulo lleno de esperanza y fuerza.